Un saludo a todos los estudiantes que hoy nos acompañan. También a los familiares y docentes que en este instante también nos contactan. Nos reencontramos para juntos deambular los caminos de la cultura política. Como ustedes recuerdan, intentamos en esta asignatura que casi es mágica, establecer una relación entre el sistema de ideas y los comportamientos. Y en esta ocasión quisiera comenzar nuestra emisión llevándole a ustedes una reflexión en torno a una idea por demás leninista, con una acotación determinada. Usted escucha generalmente a cualquiera decir que bueno, que es marxista y que es leninista. Sin embargo, poco se estudia de Lenin y poco se estudia de Marx. También se escucha decir que somos fidelistas, que somos martianos. Sin embargo, pocos recurren a la obra escrita de José Martí y de Fidel Castro. ¿Qué le quiero decir con esto? Pues que sencillamente no se puede ser lo que no se consulta sistemáticamente. Si usted declara que usted es leninista, pues sencillamente usted debe de recurrir a las fuentes propias de Lenin para encontrar en ella el sistema de ideas que justifica sus comportamientos. Y por eso, en esta sesión, nosotros comenzamos nuestra emisión reflexionando una idea de Lenin. Como usted puede observar en pantalla, en esa cita, Lenin expresa: es mucho más fácil, naturalmente, gritar, insultar y vociferar que intentar exponer, explicar y recordar. Aquí hay dos ideas esenciales. Aquí hay dos elementos que tributan a un sistema de ideas. Por un lado, los que gritan, insultan y vociferan son los que desconocen. Los que exponen, explican y recuerdan son aquellos que buscan en la realidad y en la ciencia los elementos que le permiten entender su proyección y justificar sus comportamientos. Esto lo expresó Lenin en 1917 en un texto que se llama Las tareas del proletariado en la presente revolución. Pero tiene una vigencia medular e inclusive no solamente está escrito para los obreros asalariados, sino también para aquellos estudiosos y aquellos estudiantes que hoy se encuentran en formación y que aspiran en algún momento tratar de exponer desde el razonamiento, explicar desde la realidad y tratar de recordar desde la historia. Y por eso, desde esa perspectiva, nosotros también les sugerimos, pues sencillamente, pasar a una segunda idea, que es precisamente las conmemoraciones. En esta parte nosotros entendemos, en primer lugar, cuáles son las conmemoraciones que tienen lugar a lo largo de toda esta semana. Tenemos varias conmemoraciones y quisiera puntualizar en una determinada conmemoración. En primer lugar, se conmemora el 16, el Día Internacional para la Tolerancia. ¿Pero qué entender por tolerancia? ¿En qué medida podemos ser tolerantes? No se crean la idea también deformada y mística de que se ha de ser tolerante contra cualquiera. Ante la violencia hay que responder evidentemente con la violencia revolucionaria. Ante la idea que no entendemos o que no aceptamos, hay que responder desde la confrontación, pues sencillamente poniendo nuestras ideas y nuestras razones en un diálogo abierto, confrontativo, contra lo que no compartimos, contra lo que no aceptamos. Y eso no tiene que ver precisamente con la tolerancia. Es decir, ser tolerante es reconocer al otro en su diversidad y en su exposición. Ser tolerante es reconocer desde su propia diferencia a los que piensan diferente y a los que sencillamente tienen por determinados intereses, por determinados contextos, otra manera de comportarse. Pero no quiere decir que ser tolerante es aceptar la explotación como tal. Ser tolerante no es aceptar la injusticia o aceptar el acto que no compartimos. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque cuando se habla del Día Internacional para la Tolerancia, se obvia y se piensa que es reconocer cualquiera que sea a la persona que está exponiendo o que inclusive está imponiéndonos algún criterio. Eso lo conmemora las Naciones Unidas.
Y hay otras conmemoraciones que usted puede ver en imagen, como es la creación de la revista Alma Mater. Por demás, un 17 de noviembre. Un 17 de noviembre que remite también a un acontecimiento que ocurrió varios años posteriores. Ustedes saben que el Alma Mater es, como revista, la revista de los universitarios. Y se pretendió crear, o se creó con vista a promover el conocimiento, la divulgación de ideas desde el estudiantado para la juventud y en este caso para el pueblo cubano. También hay otras conmemoraciones como el natalicio de Máximo Gómez Báez, que en términos comportamental nos legó una disciplina y una posición irrenunciable, una posición inflexible ante lo que es la independencia, ante lo que es la eticidad y ante lo que es el pensamiento de un dominicano convertido en cubano. Y de Félix Varelas Morales, que sencillamente, como siempre se ha dicho, fue el primero que nos enseñó en pensar, en utilizar el pensamiento como explicación de los comportamientos. Pero a todos esos acontecimientos no quiero precisamente profundizar, sino aquel que remite al Día Internacional del Estudiante que tuvo lugar el 17 de noviembre de 1939. Y la explicación estriba precisamente en entender cuál es el origen conmemorativo de ese Día Internacional del Estudiante. ¿Por qué hoy festejamos y conmemoramos ese día? Hay una razón histórica que está dada en la lucha en Checoslovaquia contra las tropas hitlerianas. Acuérdense que habíamos hablado de que en términos ideológicos las tropas hitlerianas, el nazismo, significaba las posiciones reaccionarias ante el proceso revolucionario que vivía en la Unión Soviética o los procesos democráticos que tenían lugar en el mundo, ya sea en Estados Unidos o en Europa. Y la ocupación en Checoslovaquia trajo como consecuencia manifestaciones y rebeldías de ese pueblo, donde jugó un papel importante el estudiantado en sentido general, y que tuvo su costo, porque entonces tuvo como consecuencia, como respuesta, el asesinato de varios estudiantes. Y bueno, en honor, en conmemoración a esos mártires, pues el 1941 se conmemora, es decir, o queda constituido por la Unión Internacional de Estudiantes, el Día Internacional del Estudiante. Este acontecimiento, esta conmemoración la celebran más de 114 naciones. Claro está que hay otras razones que se esgrimen en relación a este hecho histórico. También está coincidentemente como el Día de la Primavera, porque es la época donde ocurre el tránsito de una estación a otra y que se asume como una característica propia del estudiante, como una característica propia en la cual ustedes son reflejo de esa realidad, de pensar desde la renovación, de pensar desde la creatividad. Renovación y creatividad son dos paradigmas, son dos símbolos, son dos cualidades propias del estudiante. Ustedes son renovadores por excelencia, ustedes son creativos por excelencia, y ese pensamiento, claro está, tiene que estar fundamentado sobre la base de un conocimiento sólido de la realidad en la que se desenvuelve. Desde el desconocimiento no es posible renovar revolucionariamente nada, no es posible ser creativo en sentido de entender coherentemente lo que es posible cambiar, y por lo tanto hacia allá va esa preparación que ustedes están recibiendo. Y relacionado con esto, les sugiero reflexionar las siguientes ideas expuestas por Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara dice y dijo en su obra: es mucho más fácil adaptarse a un criterio que dar la vida por un ideal. Por lo tanto, aquí también hay dos posiciones en términos de ideas y que se traducen en términos de comportamiento. Hay quienes aceptan el criterio del otro sin compartirlo, y sin embargo, pues sencillamente es más fácil adaptarse a eso. Lo difícil es dar la vida, es decir, luchar, proyectarse por un ideal que consideramos justo y necesario. También dice el Che en ese sistema de ideas relacionados con el estudiante, que es la fecha conmemorativa que hemos tomado, que es que el estudiantado es revolucionario en su gran mayoría. ¿Por qué es revolucionario en su gran mayoría? Porque son creativos, porque sencillamente son innovadores, porque sencillamente tienen una actitud positiva ante la realidad para su transformación en función del mejoramiento humano. Y por eso el Che ratifica la idea que es revolucionario,
porque lucha contra toda injusticia, porque está imbuido de ideales esenciales, tal como dijera en sentido general. Y a ello le agrega un elemento esencial. Dice, un hombre en la sociedad moderna es político por naturaleza. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que los sujetos, los estudiantes, ustedes, nosotros, todos somos políticos por naturaleza y nos proyectamos en sentido general en la realidad con una concepción política esencial. Estos son elementos que definen su posición y que definen su cultura política en la edad en la que se encuentra y que continuarán madurando y solidificando en su desarrollo hacia la adultez en el proceso histórico y en el desarrollo biológico. Por lo tanto, estamos en capacidad de pasar a la recapitulación de lo impartido. Tratemos de recapitular lo que ustedes han recibido durante sus clases precedentes. Como ustedes saben, estas emisiones televisivas son un poco de intercambio, generalización, de profundizar en aquellos temas. Y en sus sesiones de clase, ustedes un poco hemos concebido la idea de que defiendan sus criterios, de que ofrezcan sus valoraciones, de que emitan sus criterios y que confronten también sus maneras de entender la realidad. Como ustedes saben, ustedes se encuentran estudiando o comenzaron estudiando la unidad número 1, que es el pensamiento universal y latinoamericano. Claro, en realidad ya le estábamos explicando que el pensamiento universal se circunscribe, se remite a una zona geográfica determinada que es Europa en sentido general. Y desde esa concepción del pensamiento universal y latinoamericano, que es otra región esencial que toma de punto de partida, hay que ver pues su contribución a la ideología de la Revolución Cubana. Se trata entonces en esa unidad de estudiar qué elementos aportaron desde el pensamiento universal y latinoamericano y que hoy constituyen legados, esencias, presupuestos en la ideología de la Revolución Cubana. Esto responde a la temática número 1, que se titula Recepción de algunos de los aportes del pensamiento universal por la ideología de la Revolución Cubana. Y en Cuba eso está concebido con el legado del pensamiento premarxista. Es decir, en el caso del pensamiento universal se entiende como un legado anterior al marxismo. Y eso es lo que ustedes estudiaron un poco en la clase 7 y 8, partiendo fundamentalmente del estudio y debate de la obra Anti-Düring de Federico Engels. Aquí me quiero detener, porque en sentido general se piensa que la obra Anti-Düring es una obra compleja e inclusive muy difícil para abordar con los estudiantes. Nosotros no estamos de acuerdo con esa idea. Nosotros creemos que el conocimiento se establece a través de sucesivas aproximaciones. Y por lo tanto, una primera lectura de aproximación hacia la obra ofrece un conocimiento elemental sobre lo que va exponiendo Engels en dicha obra. Y por eso la hemos propuesto como estudio y hoy la vamos a generalizar con ustedes. Un elemento esencial es la interrogante que ustedes deberían responderse en sentido general, porque ¿para qué se estudian las cosas? De ahí nace la pregunta o la interrogante, ¿cuáles son los postulados contenidos en la obra Anti-Düring que constituyen presupuestos teóricos prácticos de la ideología de la Revolución Cubana y su cultura política revolucionaria? Es decir, ¿cuáles son esos postulados? Por lo tanto, nosotros nos vamos a mover en sentido general en la utilidad que ofrece el Anti-Düring para entender qué presupuestos remite y aporta, lega a esa ideología de la cual hoy somos portadores y a esos comportamientos que hoy se traducen en la cultura política revolucionaria. Por lo tanto, dichos estos elementos, nosotros podemos pasar a la conferencia central, que es el pensamiento universal, su tratamiento desde el marxismo y su aporte a la ideología de la Revolución Cubana. Como ustedes se dan cuenta, estamos sistematizando lo que de manera precedente ustedes han comenzado a estudiar. Para ello, evidentemente, tenemos como sumario 3 puntos esenciales. En primer lugar, cuáles son los presupuestos teóricos generales del Anti-Düring, qué dice el Anti-Düring, cuáles son sus elementos que definen dicha obra. En segundo lugar, cuáles son los aportes contenidos en el Anti-Düring y asumidos por la ideología de la Revolución Cubana y su cultura política revolucionaria. Es decir, no solamente es la lectura de esos presupuestos, sino también en qué medida esos presupuestos aportaron a la ideología revolucionaria. Y el tercer elemento, el tercer punto del sumario, remite un poco a la utilidad y vigencia de esos postulados.
Es decir, en qué medida nos es útil en términos ideológico y comportamental y cómo se evidencia qué actualidad tiene en la generación de cubanos que hoy conviven en nuestra sociedad. ¿Qué objetivo nos proponemos en nuestra clase? En primer lugar, explicar los aportes realizados por el pensamiento universal y contenidos en la obra Anti-Düring para su comprensión como presupuestos ideológicos revolucionarios y su aplicación a la cultura política revolucionaria por cada uno de ustedes. Se trata de explicar de manera breve, explicar de manera general, pues cuáles son esos aportes y en qué medida se incorporan evidentemente como presupuestos a la ideología de la Revolución Cubana. Y aquí empezamos con una primera interrogante que ustedes deben responder y que les sugiero pues la copien, pues puede ser bien una pregunta generalizadora de perspectiva o de objetivos evaluativos. Dice la pregunta, ¿cuáles son los aportes contenidos en la obra Anti-Düring que ya ustedes se supone hayan consultado y cómo se evidencia en la ideología y cultura política de la sociedad cubana actual? ¿Qué hay que hacer en este interrogante? En primer lugar, indagar los aportes que hay contenidos en la obra. Y en segundo lugar, evaluar cómo se evidencia, cómo se expresa en los comportamientos que tienen lugar en nuestra sociedad desde el punto de vista ideológico y expresado, como ya habíamos dicho, en términos de comportamiento. Consulto y reflexiono con ustedes, comparto con ustedes la siguiente cita de Lenin sobre Federico Engels. Dice, y que está expresada en la obra que hiciera Federico Engels en conmemoración y en recordación más bien del fallecimiento de este ícono del marxismo. Dice Lenin, desde que el destino relacionó a Carlos Marx con Federico Engels, la obra a la que ambos amigos consagraron su vida se convirtió en común. Primera idea, entonces, que ustedes deben de tener. Todo lo que ustedes estudien en la obra Anti-Düring no es solo elementos propios de Engels. No hay un pensamiento engeliano, hay un pensamiento marxista. Y el pensamiento marxista es por excelencia un pensamiento engeliano. Es decir, hay comunidad de intereses, hay una relación común donde la doctrina del marxismo es precisamente la doctrina que asume y promueve Federico Engels. Una anécdota puntual que sugiero a continuación. Cuando le preguntaron a Federico Engels cómo debería llamarse la doctrina que ellos habían creado, no pensó dos veces la idea de llamarla marxismo en honor a su amigo, porque se consideraba un segundo violín. Cosa bastante entendible en una persona que había aportado en sus diferentes libros ideas esenciales, pero que sabía que el genio de aquella doctrina y también en reconocimiento a esa cualidad que quizás pocos supieron ver, pero que uno de los pocos que vieron con vehemencia fue el propio Federico Engels, sabía que su lugar era ese. Y por eso hoy por hoy la doctrina se llama marxismo, porque sencillamente remite al gran ideólogo que fue Carlos Marx. Sobre esa base, pues hagamos lo que generalmente siempre hacemos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Evidentemente fichar la obra, es realizar, construir, confeccionar una ficha bibliográfica. A lo mejor quizás ustedes ya la elaboraron, pero yo les remito de forma generalizada y sistematizando, ¿no?, lo que hemos ido abordando en sesiones anteriores, en emisiones anteriores, pues la ficha bibliográfica de la obra Anti-Düring. Como ustedes saben, en la parte delantera, en el anverso, aparece el nombre del autor y toda la información que usted considera pueda servirle de ayuda. Porque generalmente las fichas bibliográficas son para estudiar, para investigar, para no tener que volver de nuevo a hacer el levantamiento bibliográfico. Y por lo tanto en ello aparece también elementos como propio del enmarque histórico en que se desenvolvió este autor, la obra como tal y cuándo fue confeccionada Anti-Düring en 1878, cuál es el tema central de la obra que se supone a partir de la lectura de esa primera aproximación
de ese primer elemento que sencillamente usted está aportando, le permite entender de qué se trata la obra. Y aquí se habla de la defensa y exposición de la teoría marxista. Y por último, la referencia bibliográfica. ¿Dónde se encuentra esta obra? Esta obra se encuentra en su texto fundamental de Cultura Política, Documentos y Materiales para su Estudio, parte 1, y que está editado por Pueblo y Educación de la página 83 a la página 101. En la parte del reverso les sugiero que ustedes se respondan, ¿no?, esta interrogante. ¿Qué ideas contenidas en la obra fichada ofrecen mensajes significativos para la cultura política en Cuba? ¿Qué ideas contenidas en esa obra ofrece un mensaje distinguido en sentido general para la cultura política que hoy tiene lugar en Cuba? Dicho estos elementos, pues pasamos a un segundo elemento que es esencial en el tratamiento de estas obras. Ya la hemos fichado, pues entonces hay que entender en qué contexto se produce la realización de esta obra. ¿Por qué se realiza esta obra? Bueno, ya sabemos que ocurrió en la década del 70, en 1878, que responde fundamentalmente a las tergiversaciones de los presupuestos contenidos en la nueva teoría marxista. Es decir, la doctrina existía, pero realmente no existía ningún material, ningún artículo que definiera qué era la teoría marxista, y comenzaron a realizarse interpretaciones determinadas sobre lo que había dicho Marx o enunciado Engels en diferentes artículos o diferentes materiales. Y por eso, evidentemente, eso se convierte en los ataques al marxismo. Es decir, el marxismo comienza a ser atacado por determinados círculos que se reconocen socialistas. ¿Qué quiere decir esto? Que el socialismo tiene en su interior diferentes posiciones. No hay homogeneidad en ello. Es decir, no hay una concepción lineal que diga usted es socialista, usted es marxista. Usted es socialista, usted es revolucionario. Es decir, desde estas posiciones, desde el socialismo puede haber posiciones reaccionarias, reformistas y revolucionarias. Fíjense, desde las teorías del marxismo puede haber dogmatismo, puede haber posiciones reaccionarias y puede haber posiciones reformistas y puede haber posiciones revolucionarias. Por lo tanto, no es homogéneo, es diverso, y en tanto dicha diversidad signifique que no esté de acuerdo o que no se está de acuerdo con lo expuesto, en este caso por Carlos Marx, y entonces un autor, un teórico alemán, Dühring, pues sencillamente expuso una serie de ideas que atacaban el marxismo. El Partido Obrero Socialdemócrata, que en 1869 fue creado a nombre de su secretario, es decir, a partir de su secretario, pues sencillamente le pidió a Engels la necesidad de escribir y responder a tales ataques antimarxistas. Y él mismo confesaba contra su voluntad e inclusive contra la importancia que él consideraba debía dársele a esos ataques, se dedicó entonces a realizar una obra donde pudiera responder críticamente a esos criterios del señor Dühring. Pero le dio una utilidad, es decir, fíjense la perspicacia de los seres humanos y de algunos seres humanos, en este caso de ideólogos. Es decir, aunque lo creía innecesario, le dio cierta utilidad buscando una manera de exponer de manera integral y en forma de sistema la doctrina marxista. Aquello que carecía hasta ese momento, pues le dio una idea de poderlo realizar con sus estudios y su crítica al señor Dühring. Y por eso el anti-Dühring es considerada la primera obra donde se realiza una exposición integral y sistemática de la teoría marxista, respetando sus tres líneas de desarrollo, ¿no es verdad? Respetando precisamente la tesis de la filosofía, la economía política y el socialismo. Y evidentemente, como ustedes pueden ver en pantalla, se encuentra la figura de Engels y de Wilhelm Liebknecht, que fue al fin y al cabo quien le propuso a Engels realizar esta obra en 1878. Aquí están los elementos y estructuras que contiene dicha obra. En primero, una introducción que es en la que nos vamos a quedar porque es una introducción generalizadora, en la que él hace una breve exposición de la filosofía. Y las otras partes tienen que ver con la economía política y el socialismo. Y entonces ahora vamos a dialogar en sentido general sobre aspectos esenciales de este texto, de esta doctrina.
En el prólogo sobre la dialéctica en su obra, dice Engels, el pensamiento teórico de toda época es un producto histórico que en periodos distintos reviste formas muy distintas y asume por tanto un contenido muy distinto. ¿Qué está queriendo decir Engels? Ratificando la idea que el marxismo que ustedes entienden y asumen no es exactamente igual al marxismo que existía en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque tal como dice, el pensamiento teórico de toda época pasa por el rasero de su desarrollo y de su proceso histórico. Y eso es un elemento esencial, porque usted no va a repetir lo mismo que entendió Carlos Marx en el siglo XIX, porque usted vive en el siglo XX. El marxismo, sus postulados le sirven como elemento esencial para entender la realidad que se ha modificado, si es que realmente somos dialécticos. Una segunda idea que se aborda en esa obra está contenida en dicha imagen. Dice Engels, la dialéctica solo ha sido investigada detenidamente por dos pensadores, Aristóteles y Hegel, y pasa a enunciar cuáles son los componentes precisamente de ese método. Es la forma más importante de pensamiento. Nos brinda la analogía es semejanza, nos brinda la semejanza entre los objetos que nosotros estamos comparando. Los procesos de desarrollo en la naturaleza, las concatenaciones, es decir, las articulaciones que se establecen de ellas y el tránsito de un terreno a otro en su investigación. Ahí va dando elementos esenciales que va definiendo qué es la dialéctica. Pero sigue Engels abordando en términos generales en dicha obra, exponiendo una idea esencial. En las múltiples formas de la filosofía griega se contiene ya en germen, en génesis, casi todas las concepciones posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que Engels y el marxismo, evidentemente, son resultado de una concepción eurocéntrica que hoy precisamente tenemos que combatir. Combatir el eurocentrismo no es combatir el marxismo. Combatir el eurocentrismo es combatir aquella idea que expone que el desarrollo humano tiene su centro en Europa y que tiene que ser a semejanza de Europa. Que hubo algunos equívocos, algunas posiciones eurocéntricas planteadas por el marxismo, es cierto, eso es indudable, pero no quiere decir que sus postulados en sentido general existiesen, es decir, tuviesen validez y tengan validez. En dicha época no siempre se conocía los aportes que habían realizado en diferentes contextos Asia e inclusive América. No se conocía los presupuestos esenciales que había aportado China y poco se conocía de aquellos elementos reconocidos desde el punto de vista de la ciencia que habían desarrollado las culturas precolombinas. Continúa diciendo Engels en pantalla, no tratamos de defender el punto de vista del que arranca Hegel. Por lo tanto, está tomando distancia. No está declarando lo que es, pero sí está diciendo que no comparte la posición de Hegel, según el cual, y lo explica, el espíritu, el pensamiento, la idea es lo originario y el mundo real solo una copia de la idea. Está exponiendo dos posiciones, el materialismo y el idealismo. Poco tiempo nos queda para un poco abordar prolígeramente o de manera muy prolífera, puntual estos elementos, pero hay una vulgaridad académica que plantea que el materialismo remite a las ideas materiales, es decir, un poco a los intereses materiales. Y eso es una falsedad. Es decir, el materialismo no remite precisamente a las concepciones que buscan al ser humano propenso a reconocer solamente bienes materiales. El materialismo es una concepción que se basa precisamente en el reconocimiento de la realidad sobre la idea. Por lo tanto, ¿por qué pensamos así? Porque nacimos en este siglo. ¿Por qué piensan los cubanos así? ¿Por qué piensan los cubanos y se comportan de esa manera? Porque nacimos en Cuba en el siglo XXI. Por lo tanto, ese es el reconocimiento de una realidad material y eso es materialismo. Tener en cuenta esos elementos para entender el pensamiento es el materialismo. El idealismo es todo lo contrario, tal como dice Engels, que asume Hegel. Es pensar que la idea determina esa realidad que existe en nuestro proceso histórico. Por lo tanto, no entiendan la materialidad como intereses materiales. El materialismo es una concepción que remite al reconocimiento de la realidad y el idealismo es esa misma concepción que entiende que la idea, que el pensamiento determina toda forma de comportarse en la realidad. Continúa diciendo Engels, toda ciencia tiene que partir de los hechos dados
de las diversas formas objetivas y dinámicas de la materia. Las concatenaciones no deben construirse e imponerse a los hechos, sino descubrirse en esto y una vez descubierto demostrarse por vía experimental hasta donde ello sea posible. Engels está ratificando las concepciones materialistas. Está diciendo que toda ciencia que se desarrolle no parte de lo que quiere uno imponer, sino sencillamente desde una lógica de los hechos que existen en la realidad. Estudiar esas concatenaciones y no imponerlas, y evidentemente demostrarse en un elemento que ya había señalado muchos años antes dos pensadores cubanos, José Agustín Caballero y Félix Varela. Era necesario encontrar la razón en la ciencia, pero la ciencia en su demostración a través de la experimentación. Por lo tanto, vean cómo hay elementos coincidentes en el pensamiento cubano. No quiere decir que Varela ni José Agustín Caballero hayan sido marxistas, pero su pensamiento fue en sentido general renovador y revolucionario, en tanto pensó romper la estructura que existía en esa época. Continúa diciendo Federico Engels: corresponde a Marx el mérito de haber sido el primero en poner nuevamente de relieve el olvidado método dialéctico, aquello que habían sistematizado en sentido general Aristóteles y Hegel. Lo retoma Marx, pero no desde la lógica hegeliana. Su entronque con la dialéctica hegeliana y las diferencias que le separan de esta, y el haber aplicado a la par en su Capital este método a los hechos de una ciencia empírica, la economía política. Lo que está diciendo es que sencillamente Marx utilizó la dialéctica y la puso en demostración a partir de su aplicación en su obra cumbre, que fue El Capital. Continúa diciendo Engels en una cita muy puntual y muy importante: el socialismo moderno es, por su contenido, fruto del estudio. Por lo tanto, el socialismo moderno no es una invención de lo que yo quiero que sea socialismo. El socialismo moderno es, por su contenido, fruto del estudio, de los antagonismos de clases que imperan en la sociedad entre poseedores y desposeídos, burgueses y obreros asalariados, y de la anarquía que reina en la producción. Todo lo demás es distorsión y falsa ideología. Es decir, aquellos que preconizan un socialismo desde la voluntad humana y desde lo que quisieran pensar que es el socialismo, pues sencillamente es falsa ideología. El socialismo es entendido desde ese propio proceso histórico como necesidad a resolver los problemas de antagonismo que existen precisamente en ella. Dice Engels: los grandes hombres que en Francia ilustraron la cabeza para la revolución que había de desencadenarse adoptaron ya una actitud resueltamente revolucionaria. ¿Por qué fueron resueltamente revolucionarias? Lo sigue respondiendo Engels: no reconocían autoridad exterior de ningún género. Todo lo sometían a la crítica más despiadada. Cuanto existía había de justificar los títulos de su existencia ante el foro de la razón o renunciar a seguir existiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que resueltamente todo lo revolucionario supone una crítica a la realidad y el reconocimiento para ser autoridad de que exista comprobado en el foro de la razón desde el razonamiento. Por lo tanto, razonar, no gritar, como decía Lenin, es decir, razonar, explicar y sencillamente pasar por el rasero de la demostración. Y eso lo permite la crítica a nuestras maneras de realizar determinada actividad en nuestra realidad. Continúa diciendo Engels en la siguiente diapo: para convertir el socialismo en una ciencia, por lo tanto, hasta ese momento el socialismo no era ciencia, era un espíritu antojadizo de determinadas figuras históricas. Debía ante todo ser situado en el terreno de la realidad. Por lo tanto, ese socialismo tenía que convertirse en un socialismo científico que pasara por entender por qué era una necesidad en la realidad histórica en la que se desenvolvía. Y por eso es lo que va a ser objeto de su estudio en la obra de Federico Engels, que ponemos en pantalla, del socialismo utópico al socialismo científico. Y aquí explica la diferencia entre el método metafísico y el método dialéctico. Explica: para el metafísico, los objetos y sus imágenes en el pensamiento, los conceptos, son objetos de investigación, aislados, fijos, inmovibles, enfocados uno tras otro, como algo dado y perenne. Por lo tanto, ¿qué es lo metafísico para Engels?
¿Qué es lo metafísico? Aquello que descompone el todo en sus partes y lo ve de manera descontextualizada, lo ve de manera perenne, lo ve inamovible. Continúa diciendo Engels, la dialéctica concibe las cosas y sus imágenes conceptuales esencialmente en sus conexiones, en su concatenación, en su dinámica, en su proceso de génesis y caducidad. Por lo tanto, ahí nos está dando dos cuestiones que son esenciales y que son, a grosso modo, las maneras en que se piensa la realidad desde la idea y se entiende precisamente los comportamientos. Desde una perspectiva metafísica, entendiéndolo como aislado de su contexto repetitivo, de manera específica, inamovible, desvinculado, descontextualizado, y de otra manera el pensamiento dialéctico, en la que se reconoce evidentemente la interconexión entre los objetos, fenómenos y procesos, su nacimiento, desarrollo y muerte, y sencillamente su movilidad como proceso del desarrollo. Dice Engels en la siguiente diapo, la naturaleza, y en esta obra, la naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica. En la naturaleza todo sucede de modo dialéctico y no metafísicamente. Está ratificando la idea que la naturaleza por esencia no es metafísica, es dialéctica. Solo siguiendo la senda dialéctica, no perdiendo jamás de vista las acciones y reacciones, fíjense, acciones y reacciones generales de la génesis y de la caducidad, los cambios de avances y retrocesos, llegamos pues a una concepción exacta del universo, de su desarrollo y del desarrollo de la humanidad, así como de la imagen por él proyectada en la cabeza del hombre. El conocimiento, la realidad solo se expresa si comprendemos desde una lógica el pensar de manera dialéctica, ¿no? En términos generales. Dice, continúa diciendo Engels, y aunque Hegel era como Saint-Simon la cabeza más universal de tu tiempo, su horizonte hallábase circunscrito por la limitación, y ahí vean la limitación no solo de Hegel y Saint-Simon, que eran pensadores clásicos de la modernidad, sino de cualquier persona. Nuestra limitación se encuentra dada por nuestro conocimiento, es decir, el límite que tiene nuestro conocimiento, el límite que tiene el conocimiento y concepción de la época, y en tercer lugar, las posiciones que nosotros asumimos. Por eso nosotros somos un resultado del producto histórico. No podemos ir más allá del conocimiento que existe en la realidad. No podemos ir más allá del conocimiento que tenemos nosotros como individualidad. Y nuestras concepciones determinan nuestras maneras de pensar. Termina diciendo Engels, el socialismo no aparecía ya como el descubrimiento casual de tal o cual intelecto genial, sino como el producto necesario de la lucha entre dos clases formadas históricamente, el proletariado y la burguesía. El socialismo no es un antojo de determinados socialistas utópicos. El socialismo es resultado precisamente de la necesidad y lucha de esos contrarios. Dice Engels, estos dos grandes descubrimientos, la concepción materialista de la historia, que en algún momento lo abordaremos, y la revelación del secreto de la producción capitalista mediante la plusvalía, se lo debemos a Marx. Con esto el socialismo se convirtió en una ciencia que solo nos queda desarrollar en todos sus detalles y concatenaciones. Dicho estos elementos, ¿cuáles son los conceptos esenciales que lega el pensamiento universal a nuestra contemporaneidad y no a nuestra ideología? Ahí están relacionadas la dialéctica, la metafísica, el eurocentrismo, el materialismo, el idealismo, el empirismo, el racionalismo y el socialismo. Y ahí está la actividad independiente que ustedes deben desarrollar, que es elabore la definición de cada uno de estos conceptos. ¿Para qué? En segundo lugar, para ejemplificar cómo se evidencian estos términos en la ideología y cultura política de la sociedad cubana, cómo se ejemplifican esos elementos. En la próxima clase, ustedes van a abordar precisamente el tratamiento conceptual de algunos de esos términos que nosotros le hemos puesto en pantalla. Una tiene que ver con el materialismo y el otro tiene que ver con el idealismo. Por lo tanto, ya tienen algunos elementos para en clase debatir cómo se establece el materialismo y cómo se establece el idealismo. Termino con dos citas reflexivas. Una del líder histórico de la revolución, que expresó: el ser humano es el único capaz de pasar por encima de todos los instintos, la naturaleza le impone los instintos, la educación impone las virtudes.
Por eso ustedes tienen que pasar de los instintos a la educación, a través de, es decir, a las virtudes a través de la educación. De los instintos a la virtud, ese es el reto de ustedes a través de la educación. Y terminar con el presidente Díaz-Canel, cuando dice, relacionándola a la juventud y a los estudiantes: en la edad de la fuerza, la pasión y el gusto por los desafíos, ustedes han elegido canalizar, ustedes los estudiantes, los jóvenes, sus energías en el lugar más riesgoso y cumplir sencillamente con el deber que es virtud, en las tareas más humildes. Nadie debe dudarlo, ratifica Díaz-Canel. Nuestra juventud cubana está haciendo historia. Cuídese, que cuidándose usted nos cuidamos todos. Nos vemos en una próxima edición.